Hoy te platicaré de los líderes de un grupo delictivo detenidos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Federal han presumido las detenciones de 30 presuntos líderes del cártel Jalisco Nueva Generación y las han interpretado como un golpe a su estructura de mando. El anuncio ha llegado también en uno de los momentos más tensos del combate del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a este grupo de la delincuencia organizada, pues coincide con la desaparición de un comandante del ejército, presuntamente secuestrada por el Jalisco Nueva Generación y de quien no se sabe nada desde el pasado 10 de diciembre. En este video te platicaré de esas 30 detenciones, varias de las cuales tocan a los familiares más cercanos del máximo líder de este grupo delictivo. Bienvenidos al Caporal del 23 de diciembre, comenzamos. El gobierno federal asegura que ya debilitó la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación con la detención de 30 de sus principales mandos. Aquí lo relevante es que ya con estas detenciones se acumulan un conjunto de detenciones que han venido mermando la estructura criminal del cártel Jalisco Nueva Generación. Vamos a repasar uno a uno de los mencionados por el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía. Sin embargo, es importante poner en contexto este mensaje del gobierno, que justo allí radica el principal punto que quiero exponerte en este video. Este 22 de diciembre, el subsecretario presumió en la conferencia matutina frente al presidente de la República 30 detenciones clave que han realizado a mandos del Jalisco Nueva Generación. Estas detenciones fueron calificadas como un debilitamiento a la estructura de mando de este grupo delictivo. Estamos hablando de detenciones de personas cercanas a Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder de este cártel. Algunas de estas personas detenidas son incluso familiares muy cercanos a él. El anuncio llega en un contexto muy relevante. El pasado 10 de diciembre las autoridades le perdieron el rastro a José Isidro Grimaldo Muñoz, un comandante del 16 Regimiento de Caballería Motorizada de Tamaulipas, quien estaba de vacaciones cuando viajaba de Tapalpa, Jalisco a Zacatecas. Sobre este tema te traje este video a este canal en donde te platiqué de la desaparición y de las primeras investigaciones que, según el coordinador de seguridad del estado, Ricardo Sánchez Berúben, habían confirmado que se trató de un secuestro perpetrado por el Jalisco Nueva Generación. El cártel Jalisco Nueva Generación secuestra a un coronel del ejército de fuerzas mexicanos en Tapalpa, Jalisco. Como consecuencia de un incidente de tránsito, fue interceptado por dos vehículos con gente armada, quienes con uso de violencia lo obligaron a descender de su vehículo, llevándoselo con dirección desconocida. Sobre este tema hay una actualización. En ese video, del cual te voy a dejar el link en la descripción por si quieres más detalles, te informé que había sido encontrado un automóvil con las mismas características que el que usaba el militar desaparecido. Bueno, las autoridades ya informaron que quedó confirmado que se trata del auto de la víctima, quien a la fecha sigue en calidad de secuestrado. Por ese hecho hubo una fuerte movilización de fuerzas federales en Jalisco para dar con el militar y sus secuestradores. Sin embargo, al momento en que grabo este video, ese rescate no ha ocurrido. Lo que sí sucedió fue una detención relevante, la de Antonio Oseguera, alias Tony Montana. Él es el hermano de Nemesio Oseguera, el líder de Jalisco Nueva Generación, captura de la que te platiqué en este otro video. También te dejo el link en la descripción por si quieres detalles de esa detención. En este video te platiqué que si bien no existía una relación directa entre el secuestro y la detención, sí existe una coincidencia temporal de los acontecimientos. Por un lado, el secuestro de un comandante del ejército y por otro lado, la detención del hermano mayor, del hermano del mayor líder de este grupo delictivo que, según el ejército, cometió ese secuestro. Y es en esa coincidencia de acontecimientos que el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía, ha presumido en la conferencia matutina la detención de 30 líderes del Jalisco Nueva Generación. Esta detención es muy relevante, ya lo había informado el general secretario Sandoval, pero es importante contextualizarla en el marco de un conjunto de operaciones que han dado como resultado la detención de objetivos muy relevantes de la estructura del grupo criminal conocido como Cártel Jalisco Nueva Generación. El pasado 14 de diciembre, elementos de la Secretaría de la Defensa, en coordinación con la Guardia Nacional, con el Centro Nacional de Inteligencia, con las fiscalías especializadas en materia de delincuencia organizada y coordinación regional de la Fiscalía General de la República y la Agencia de Investigación Criminal, lograron detener en flagrancia
a Jaime René N., alias El Borrego, y a su esposa Ana Isabel, tras cumplimentar una orden de cateo en un inmueble ubicado en Tepic, Nayarit. Lo que acabas de ver es el inicio de ese mensaje dado por el subsecretario este 22 de diciembre. Es solo el inicio. Esa detención que acabas de escuchar es relevante debido a que el detenido es considerado como uno de los principales mandos del grupo delictivo, presumiblemente dedicado a la coordinación de operativos y de sicarios. Después vino el anuncio de la detención de Tony Montana, hermano del Mencho. En Tlajomulco de Zúñiga, el día 20, también por elementos de Sedena y Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia, lograron la detención de Antonio N., alias Tony Montana, hermano del sujeto apodado El Mencho, que es el principal líder de esta estructura criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación. Según el subsecretario, esa detención se hizo sin violencia y justo eso es lo que llama la atención, la ausencia de violencia, por fortuna. Pues inmediatamente después de ese operativo, el Consulado de Estados Unidos en Guadalajara envió una alerta de seguridad a los ciudadanos estadounidenses que están en esa zona sobre la posibilidad de la existencia de un enfrentamiento entre delincuentes y las autoridades, por lo que pidió a sus ciudadanos tener cautela y estar monitoreando frecuentemente los medios locales. A la par, según confirmó el coordinador de seguridad estatal Ricardo Sánchez Berumen, fueron activados protocolos especiales en la zona metropolitana de Guadalajara, protocolos que consisten en instalar la comisión del Consejo Metropolitano de Seguridad, el monitoreo y reporte de hechos de seguridad, mantener en coordinación y alerta al Ejército, Guardia Nacional, autoridades estatales y alcaldes. Hasta el pasado 21 de diciembre solamente habían tenido 2 reportes de relevancia: el de 3 vehículos incendiados, 2 de ellos por fallas mecánicas y 1 en circunstancias aún no aclaradas, y también el del ingreso de un comando a un corralón al que le prendieron fuego e incendiaron varios vehículos, hecho que todavía está bajo investigación. Lo cierto es que mientras continúa el monitoreo y las autoridades se mantienen en alerta, Tony Montana compareció este 21 de diciembre ante el Ministerio Público en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la FEMDO, en la Ciudad de México. Y ayer, 22 de diciembre, fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México con resguardo del Ejército y de la Guardia Nacional. El hermano del Mencho llegó al altiplano ayer a las 7 de la noche a bordo de una camioneta blindada de la Guardia Nacional y en medio de un fuerte dispositivo de seguridad compuesto por un Rhino de la Guardia Nacional, 2 tanquetas del Ejército y al menos 10 vehículos oficiales con alrededor de 60 elementos a bordo. Esta no es la única detención de un familiar del principal líder del Jalisco Nueva Generación. Seguramente recordarás que en el 2015 fue detenido Rubén, alias el Menchito, hijo del Mencho, acusado de lavado de dinero, y en el 2020 fue extraditado a Estados Unidos. La otra hija detenida, Jessica Johanna, alias La Negra, ella estuvo 2 años en prisión en Estados Unidos también, y en noviembre del 2021 fue capturada por segunda ocasión la esposa del Mencho, Rosalinda González Valencia, alias La Jefa. Y justo esas detenciones también fueron presumidas por el subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía. Lo que verás a continuación es la lista de esas 30 personas consideradas por el funcionario federal como piezas clave de ese grupo delictivo. Habitualmente el subsecretario informa de detenciones recientes, de lo que acontece en la última semana, pues se trata de reportes semanales. Sin embargo, esta fue una recapitulación de detenciones hecha con un objetivo claro por parte del subsecretario: poner en la opinión pública la idea de que la estructura de este grupo delictivo está debilitada. Independientemente de si esto es cierto o no, lo relevante, como ya te lo exponía, es en el contexto en el que se da este anuncio. Te lo comparto. Al final de la lista de los 30 detenidos hay una mención más. Una mención no de un detenido, sino de un abatido. Ahora sí te lo muestro. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Aquí lo relevante es que ya con estas detenciones se acumulan un conjunto de detenciones que han venido mermando la estructura criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Entre otras detenciones relevantes operadas están los casos de Rosalinda N., alias La Jefa, que es la pareja del sujeto apodado como el Mencho. Está la detención del Menchito, Rubén N., quien fue extraditado. Jessica N., hija del sujeto apodado como el Mencho, quien fue detenida en Estados Unidos al ingresar a una corte. Ella fue sentenciada a 30 meses de prisión por lavado de dinero. Sin embargo, por beneficios preliberatorios en Estados Unidos, a los 25 meses fue liberada. De tiempo atrás detenido Abigail N., alias el Queenie, y otros sujetos que pertenecen todos a la estructura criminal de este grupo delictivo. Siguiente. Aquí hay otros, recientemente el Panther, multihomicida, el Chicken, que operaba también en Jalisco, el Tartamudo, Edgar N., alias el Chato, Héctor N., alias el Paisa, Benjamín L., alias la Pantera, Agustín N., alias el Guti, Rubén N., alias el Ingeniero, y Armando N., alias el Delta 1. Siguiente. También otro sujeto apodado como la Hormiga, Don Carlos, que era operador financiero también de este grupo criminal, Efren N., alias el Fantasma, y así un conjunto de cabezas de este grupo criminal. También gente vinculada a este grupo en Oaxaca, como fue el caso de Gustavo N., alias el Gato, quien era diputado local, su hijo el Pino, y la última que aquí dimos cuenta, la del Borrego, y también el Gafe. A esto habría que sumar también que en Puerto Vallarta, en un operativo, fue abatido Saúl N., alias el Chopa, quien a su vez estuvo involucrado en el homicidio del exgobernador Aristóteles Sandoval. Siguiente.